Muy bien. Bueno, en principio, la sesión de hoy va a ser un repaso de lo que se ha visto en el tema del algoritmo de Denavit y Hardenberg. Eh, Como les comentaba la semana pasada, este tema es muy importante para ustedes en general, para el curso, porque es básicamente el algoritmo más importante que se utiliza en robótica para la representación de las fórmulas del movimiento de un brazo robot, ¿no? Si bien es cierto, hay otras metodologías, esta es quizás la de mayor uso, de uso más extendido, y también es la que se puede resumir de una forma un poco más sencilla, ¿no? Claro que cuando uno aborda este tema de manera independiente, a veces suele ser muy confuso, es poco intuitivo. Entonces, lo que se ha hecho en esta sesión, para esta sesión y bueno, la sesión que se mostró originalmente ha sido una explicación de un caso aplicativo para poder entender cómo es que funciona esto y, y poder aplicar el algoritmo de Denavit y Hardenberg en no solamente este modelo, sino en muchos otros, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a volver a revisar esto, pero también voy a cambiar la planta para que a través de ejercicios prácticos con ustedes podamos reproducirlo y podamos entender de manera más clara cómo es que se está aplicando aquí el algoritmo. ¿Ok? Eh, bueno, para ayudarnos un poco también a entender esto, va a ser necesario quizás un poco de proyección geométrica sobre el tema. Entonces voy a utilizar este software que se llama el Inventor. Este software Inventor lo que va a hacer únicamente es representar la planta real que tuviéramos implementada. No está haciendo otra cosa más que brindarnos información del modelo físico. Y además, otra cosa importante es que el Inventor maneja unas coordenadas. Maneja unas coordenadas para describir su posicionamiento en el espacio, ¿no? Entonces, esas coordenadas justamente son cruciales para el ejercicio porque nos van a permitir corroborar lo que las fórmulas que se estarían estableciendo para describir el movimiento, eh, lo que las fórmulas van a calcular. O sea, una cosa es decir, por ejemplo, yo voy a mover el brazo unos ciertos ángulos y la posición final del brazo, del sujetador o del manipulador, que va a estar siempre pues, en la parte, en el extremo final del brazo, va a caer en determinada posición, ¿no? Pero medir esa posición a veces va a ser un poco difícil porque es el tema de tener todas estas medidas exactas en una planta, ¿no? Pero en el Inventor se hace muy sencillo porque basta con que nosotros pongamos el brazo, lo posicionemos en el vértice de todo el sistema de coordenadas y a partir de ahí, utilizando pues la herramienta de medición, podemos obtener la posición final del manipulador, ¿no? Entonces, volviendo a la planta, mira, acá tenemos el brazo robot completo, ¿no? Lo vamos a explorar un poco, a ver. El brazo completo, este brazo, pues básicamente está compuesto de 3 segmentos, ¿no? Pero en uno de los extremos, justamente hemos puesto un punto que nos sirve para simbolizar eh, el punto, el punto que nos va a permitir en el cual nos va a permitir ubicar el manipulador. Y este punto es importante porque nosotros vamos a calcular con nuestras fórmulas que describen el brazo, a calcular exactamente en qué posición se encuentra este punto dentro de un sistema coordenado que posee ahora el Inventor, ¿no?
Entonces, cuando nosotros hagamos, por ejemplo, la obtención de estos puntos, de este punto final, Inventor nos lo va a entregar en términos de cuál es su posición en X, cuál es su posición en y cuál es su posición en Z, porque entendemos que aquí estamos hablando de un sistema coordenado cartesiano en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, en eso nos ayuda el Inventor. O sea, pudimos haber implementado quizás esta planta físicamente real, ¿no? Y cuando tocaba hacer de repente la verificación de que esta posición final puede ser calculable, habríamos tenido que, pues, tomar la distancia desde aquí, desde el centro de la base, medir la distancia X, medir la distancia Y con proyecciones, y eso habría sido un poco engorroso quizá. Entonces, a través de Inventor ya no es necesario eso, porque basta con que nosotros ubiquemos el modelo sobre el punto o el vértice, el centro de este espacio de Inventor, y con eso ya podríamos decir, mira, esta es la coordenada 0.0, 0.0, perdón, 0.0,0,0, donde X es 0, Y es 0 y Z es 0, ¿no? Ahí está ubicado el centro, la base del brazo, y a partir de ahí, por una descripción de las fórmulas de movimiento, vamos a poder determinar en qué posición se encuentra exactamente el vértice, luego de haber practicado algunas variaciones en los ángulos de rotación, ¿no es cierto? Entonces, mira, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver esto aquí. Vamos a mover un poco. Voy a voltear el modelo para verlo por abajo. Ahí está. Ahí está el modelo. Estamos viéndolo por abajo. Y lo que vamos a ver acá en la parte izquierda es el árbol de componentes del esquema. Y ahí vamos a ver, en la carpeta origen, vamos a poder ver el punto centro de todo el modelo, ¿no? Si nosotros le damos clic, vamos a ver que está aquí justamente en el centro o en la parte central de la base, ¿no es cierto? Vean, a ver, vemos. A ver, aquí está. Lo podemos ver. Está puesto en la parte central de la base, ¿no? Ahí está el modelo. Está en la parte central de la base. Ok. Entonces, en esta parte, la parte central, en la parte baja del modelo, está el vértice. Entonces es como que nosotros vamos a analizar desde esta posición hacia esta posición cuál sería la coordenada del punto en el que iría el manipulador, o sea, del extremo del brazo, ¿no es cierto? Donde iría la mano, supuestamente, ¿no? Entonces, y vean, acá el sistema de coordenadas es Z, se iría pues en este sentido, ¿no? Z estaría en este sentido. Y estaría pues aquí en la vertical. Y X pues sería en este otro de acá, ¿no? Estaría en el sentido en el cual está alineado incluso los otros dos segmentos. ¿Ok? Entonces, esas son las condiciones iniciales. Esas son las condiciones bajo las cuales va a trabajar este modelo. ¿Ok? Entonces, ahí lo que nosotros vamos a hacer ahora es, a partir de ahí, calcular las fórmulas de control de este brazo, que puede ser cualquier brazo en realidad, pero este brazo en particular lo vamos a calcular para tomarlo como un caso, como un ejemplo. Entonces, ese es el objetivo de la práctica, ¿no? Pero estamos explicando un poco por qué hemos estado utilizando aquí el Inventor, que es básicamente una herramienta que nos va a permitir corroborar las fórmulas que se formularían para describir este modelo, ¿no? Corroborar en términos de que nos va a dar de manera precisa cuál es la posición
de este punto final, ¿no? Ahora, el algoritmo de Denavit and Hartenberg, como les comenté hace, bueno, semanas atrás, nos sirve para describir cualquier tipo de eh, estructura robótica que se componga de segmentos y uniones y articulaciones, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo un modelo que tiene articulaciones y segmentos o enlaces, como le llaman, o links, entonces con total seguridad voy a poder describir sus fórmulas de funcionamiento o del movimiento con Denavit and Hartenberg. Pero partiendo de algunas condiciones que tengo que superar para el uso del Denavit and Hartenberg. Denavit y Hartenberg, el algoritmo, tiene algunas condiciones que yo debo cumplir. La primera y la más importante, que es la que habíamos mencionado, era el hecho de que yo no puedo hacer rotación ni traslación en el eje Y. ¿Ok? Entonces vean aquí en el sistema de coordenadas, ahora mismo el eje Y, ahora mismo el sistema coordenado del Inventor está alineado de esta forma, ¿no? En el cual, por ejemplo, si queremos una vista desde alineado con la dirección Z, pues la vamos a tener así, ¿no? En esa posición tenemos que X se encuentra en la horizontal, Y en la vertical, el vértice justamente se encuentra en la posición inferior del modelo y el Z estaría partiendo del vértice y saliendo de la pantalla, ¿no? Saliendo hacia nosotros. Entonces, eso sería la distribución de los ejes coordenados, del sistema de coordenadas. ¿Ok? Y bajo ese esquema, nosotros vamos a elaborar o completar nuestro algoritmo de Denavit en Hartenberg. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si Denavit Hartenberg me dice que no puedo hacer traslaciones ni rotaciones sobre el eje Y, ok, entonces yo analizo mi modelo aquí, voy a analizarlo y voy a ver, mira, como yo tengo que describir todo este brazo partiendo desde la base, desde la articulación número 1 y tratando de llegar hacia la posición final, que es este punto, entonces mi recorrido va a ser este, ¿no es cierto? Voy a ir por aquí, voy a ir por aquí y luego voy a ir por aquí, ¿no es cierto? Van a haber hasta 3 traslaciones, ¿no es cierto? Voy a trasladarme por aquí, voy a trasladarme por este otro segmento y luego voy a trasladarme por aquí, ¿no? Entonces, de hecho que van a haber traslaciones, ¿ok? Pero miren, la primera traslación está ocurriendo en el eje Y, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice Denavit y Hartenberg? No puedo hacer eso, ¿no es cierto? No puedo trasladarme sobre el eje Y. Entonces, ¿qué toca hacer? Lo que puedo hacer para solucionar esa situación es que voy a cambiar mi sistema de coordenadas a fin de que ya lo que se encuentra aquí arriba no corresponda a Y, sino corresponda a otro eje, que puede ser X o Z. ¿De acuerdo? Entonces vean, yo aquí nomás ya encontré la primera dificultad, que es que no puedo tener los ejes coordenados de esta forma, porque al momento de yo trasladarme por este segmento, voy a estar rompiendo la regla de Denavit and Hartenberg, ¿no? Entonces, por eso es que se planteó en un inicio un cambio del sistema de coordenadas, ¿ok? Eso es en principio, ¿no? Ahora, para analizar las traslaciones es muy sencillo, ¿no? Porque decimos, bueno, me voy a ir por el eje Y, me voy a ir por el eje Z, me voy a ir por el eje X, etcétera, ¿no? Pero para entender las rotaciones, eso sí es importante que lo hagamos a través de la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, la regla de la mano derecha indica que, bueno, con la mano derecha nosotros vamos a tener que alinear la dirección del pulgar con la dirección del eje, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio aquí con el eje Z en esta posición. Vemos que el eje Z es un eje
que parte desde el origen que se encuentra aquí en la base y sale de la pantalla, ¿no es cierto? Sale de la pantalla. Esa es la dirección del eje Z. Entonces, si yo quiero identificar cuál sería la rotación positiva en torno al eje Z, entonces alineo mi dedo de la mano derecha, mi dedo pulgar de la mano derecha, la alineo con la dirección del eje Z, ¿ok? Y eso significaría que el pulgar estaría saliendo de la pantalla, ¿no? Como quien dice, ¿no? Estaría apuntando hacia nosotros, ¿no? Entonces, y puesto de esa manera, vemos la dirección en la que apuntan los otros dedos, ¿no? Estarían los otros dedos rotando en el sentido positivo según la rotación del eje que hemos seleccionado. Por ejemplo, ahorita estamos seleccionando el eje Z, ¿no? Y hemos alineado nuestro pulgar al eje Z, en el cual el pulgar estaría saliendo de la pantalla y dirigiéndose hacia nosotros, ¿no? Y si vemos los otros dedos estarían girando en un sentido antihorario respecto de esa posición, ¿no es cierto? Entonces, esa rotación sería una rotación positiva, ¿ok? La rotación que se opone a esos dedos, al resto de dedos, sería una rotación negativa, ¿no es cierto? Entonces, miren, si yo, por ejemplo, ok, en esta primera articulación, vemos que no va a haber una rotación, ¿no es cierto? Por la misma estructura del brazo, hemos determinado que aquí no haya una rotación. Pero la rotación sí puede ocurrir aquí arriba, miren, aquí en el codo. Entonces, ubiquen su mano derecha justamente apuntando en el eje Z, partiendo desde esta articulación, sería saliendo de la pantalla, y vean que la dirección que describen los otros dedos sería en sentido antihorario, ¿no? Entonces, en ese sentido antihorario, este movimiento que es para arriba, por ejemplo, el movimiento que es para arriba sería positivo, ¿no? Y los movimientos que serían para abajo serían negativos, ¿no es cierto? Movimiento para arriba, o sea, en el sentido antihorario, serían positivos. Y el movimiento hacia abajo sería negativo, ¿ok? Entonces, eso es importante también analizarlo y dejarlo en claro antes de arrancar con el análisis de Navid and Hartenberg para entender cuáles serían nuestros movimientos positivos y los movimientos o rotaciones negativos, ¿ok? Pero vean, eso lo estamos haciendo con respecto al eje Z, ¿no es cierto? Con respecto al eje Z positivo, ¿ok? Miren, el eje Z negativo apunta hacia adentro de la pantalla, ¿no es cierto? El eje Z negativo apunta hacia adentro de la pantalla. Y si nosotros alineamos el dedo pulgar de la mano derecha con esa posición, entonces lo que vamos a ver es que los dedos estarían apuntando en esa posición, el pulgar estando en esa posición, los dedos estarían apuntando hacia abajo y ahí se estaría configurando que el movimiento hacia abajo sería positivo respecto de la posición Z negativo, ¿no es cierto? Y serían negativos los movimientos hacia arriba respecto de la rotación con Z negativo, ¿ok? Entonces, eso es importante también reconocer. Ok, pero por ahora, bueno, estamos analizando la planta para dejar en claro las primeras reglas, ¿sí? Entonces, hasta este punto ustedes sí están entendiendo esta, esta convención, podríamos llamarle, estas reglas, o habría alguna consulta. Veo que ya se han conectado más compañeros. Buenas noches, Gianfranco, perdón. Buenas noches, Gerson. Stacy, buenas noches. Tare, ¿cómo estás? Buenas noches. Chicos, ustedes, no sé en qué punto de la presentación han entrado. ¿Les ha quedado claro que estamos dejando, en principio, cuáles serían las rotaciones positivas, cuáles serían las rotaciones negativas y cuáles serían
las traslaciones, ¿no? Chicos, ¿se me escucha? ¿Mi audio está bien? ¿Ustedes me pueden escuchar? Ok, gracias, Jorge. Sí, sí, Gerson, justo es lo que toca hacer hoy, pero bueno, voy a volver a mencionar un poco más rápido lo que comenté, pero en principio vamos a tratar de dejar en claro el tema antes de comenzar a analizar las rotaciones, ¿de acuerdo? Verán, miren, a ver, aquí veo una pregunta adicional. Allá. Stacy me dice, ¿por qué no se pueden hacer rotaciones en el eje Y? Este, lo que pasa es que eso corresponde a las reglas que establece el algoritmo de Denavit y Hartenberg, ¿no? Denavit y Hartenberg nos han puesto un poco más sencillo la descripción o la generación de las fórmulas que describen el movimiento, siempre en cuando se cumplan sus reglas, ¿ok? Nosotros podríamos hacer alguna variación quizás en el algoritmo, ¿no? Podríamos de repente decir, ¿sabes qué? Que ya no se permitan rotaciones en el eje Y, perdón, en el eje X, ni traslaciones en el eje X, y todos los demás ejes tendrían que, al momento de describir la fórmula, tendríamos que respetar ello también, ¿no? Entonces sería como que un equivalente. La idea es que uno de los ejes sea tomado como referencia, pero por ese mismo hecho de ser tomado como referencia, no se podrían permitir rotaciones ni traslaciones en el eje que hayamos seleccionado. Como Denavit y Hartenberg no se hace problema si dice, ¿sabe qué? No toquen el eje Y, entonces todos respetamos y decimos, vamos a tomar como referencia el eje Y, entonces no hay rotaciones en el eje Y y no hay traslaciones en el eje Y. ¿Ok? Entonces, es solamente por esa convención de Denavit-Hartenberg. Por supuesto que podrían haber rotaciones en el eje Y, podrían haber traslaciones en el eje Y, pero para describir nuestras fórmulas del movimiento del brazo robot, eh, no podríamos hacerlo a través de Denavit y Hartenberg. Tendríamos que utilizar otra metodología. ¿Ok? Entonces es eso, no es que estemos imposibilitados de hacer rotaciones y traslaciones en el eje Y, sino es que estamos siguiendo la nomenclatura o estamos siguiendo las pautas que nos ha dado el algoritmo de Denavit y Hartenberg. ¿Ok? Entonces, esa es la condición, por así decir. Bien, entonces vamos a revisar rápidamente. Les decía, estamos utilizando Inventor, más que todo porque Inventor nos da la facilidad de poder conocer las coordenadas con precisión, ¿no? Podríamos tener de repente un modelo implementado, un bracito robot, y cuando nosotros hagamos la descripción del brazo robot, al momento de verificar que la posición que estamos obteniendo como resultado de las fórmulas es la misma posición que se estaría definiendo en el brazo, entonces tendríamos que hacer unas mediciones con winchas, con reglas quizás, tender aquí un eje, ¿no? El eje X, aquí el eje Y, el eje Z, y medir, ¿no? Y medir dónde estaría el punto final en el espacio. Y sería un poco más engorroso, un poco menos preciso incluso. Pero como el Inventor nos da esa facilidad de tener un sistema coordenado ya distribuido, entonces utilizamos el sistema coordenado de Inventor, ¿no? Entonces, ya con la confianza de saber que cuando nosotros hagamos algún movimiento, por ejemplo, hacemos cualquier movimiento, por ejemplo, lo levanto un poco esto, quizás esto lo bajo, ¿no? No sé. Entonces, yo cuando haga esas modificaciones, eh, y quiero saber exactamente dónde se encuentra el punto final, pues yo selecciono la herramienta medir y lo ubico rápidamente, ¿no? Entonces, con eso estoy verificando esa posición, ayudado del sistema de coordenadas de Inventor. Pero esa posición final debería corresponderse con lo que obtengo en mis fórmulas.
¿no es cierto? Entonces, yo debería tener ese método para poder comprobar que las fórmulas que estoy utilizando son precisas. ¿De acuerdo? Es la única razón por la cual estoy utilizando Inventor. Puedo utilizar AutoCAD, puedo utilizar SketchUp, cualquier otro software que me permite esa facilidad, tener este sistema de coordenadas que me ayuden a verificar que las fórmulas que estoy utilizando para la descripción del modelo están trabajando de manera precisa. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Ahora, paso a describir un poco la convención que estamos asumiendo aquí. He puesto el modelo, su base está en el centro, en el vértice del sistema coordenado. ¿Ok? Vean acá, esta es la base, ¿no? Esta es la base, y esta base está, lo voy a inclinar un poco, estoy inclinando la vista nada más, estoy inclinando la vista. Esta base tiene en el centro, aquí, en el centro está puesto el vértice de todo el sistema, ¿de acuerdo? Vean acá, yo cuando me voy al ensamblaje, me voy al centro, y vean, brilla esta parte central, ¿no? El centro del sistema de coordenadas de Inventor y el centro de la base, e incluso la parte inferior de la base, están puestos en el mismo punto. Entonces, de manera que esto de aquí me representa el inicio de mis coordenadas, el origen de mis coordenadas, y a partir de ahí, a donde vaya este punto extremo, yo voy a poder identificarlo. ¿De acuerdo? Desapareció ahí. Ya. Yo voy a poder identificar dónde vaya este punto extremo del brazo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí es describir las fórmulas que se obtienen del algoritmo de Denavit y Hartenberg, plantear las rotaciones a nivel del software, a nivel de la fórmula, y verificar que este punto extremo se va a mover a cierta posición. Y esa posición debería ser verificable en el sistema de coordenadas de Inventor. ¿Está bien? Entonces, eso es. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos una experiencia con un bracito de 2 segmentos? Entonces yo les decía, ya chicos, vamos a agregar determinados ángulos para x1, x2, y esto debería llegar a la posición tal, ¿no es cierto? Entonces lo hacíamos con la fórmula y nos revelaba una posición, unas coordenadas que debía llegar. Entonces lo poníamos en el Arduino, lo reproducía y llegaba aproximadamente a esa posición, ¿no es cierto? Es lo mismo que vamos a hacer aquí, pero todo esto ya es en tridimensional, ¿no? Y ya es utilizando pues el algoritmo de Denavit y Hartenberg, que usa o está basado en las coordenadas, perdón, en las matrices de rotación, traslación y en general las matrices de transformación. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que nosotros procedamos de esa manera. Ante un esquema mecánico, ante una realización mecánica, nosotros lo que hagamos es describir sus fórmulas del movimiento o obtener las fórmulas de movimiento a través del algoritmo de Denavit y Hartenberg, y a partir de ahí poder hacer un control preciso de la posición final del manipulador o de la pinza que maneja esa estructura. ¿De acuerdo? Sin importar qué variedad de estructura sea. O sea, podemos hablar que estos segmentos podrían ser diferentes, la longitud, podrían ser más cortos, más largos. Eso no debería ser importante porque con el algoritmo de Denavit y Hartenberg podemos describir con plena tranquilidad y generalidad cualquier sistema, cualquier estructura robótica de este tipo, ¿ok? Que esté compuesto de articulaciones, brazos, articulaciones, brazo, articulación, brazo, ¿ok? Pueden tener 40 articulaciones y brazos, articulaciones y segmentos, y Denavit y Hartenberg debería cumplir, ¿ok? Acá lo estamos haciendo para un caso muy particular,
que es de 3 segmentos. Podría haber 4 segmentos, 5 segmentos. Eso no es problema. ¿Ok? Entonces, para eso sirve de Navid y Hartenberg, para obtener las fórmulas que describen los movimientos de estas estructuras robóticas de una manera sencilla, muy simple, ¿no? Y muy sistematizada también. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, a ver, entonces, explorando un poco el modelo, vamos a decir, bueno, este modelo en la parte de la base no va a rotar en el eje Z, lo que va a hacer es rotar con respecto al eje Y, ¿de acuerdo? Pero eso, según de Navid y Hartenberg, no debería ser, ¿no es cierto? No debería permitirse eso, porque estaríamos rompiendo la convención. Entonces, lo que vamos a hacer es, de alguna forma, vamos a superar ese problema haciendo un cambio en el sistema de coordenadas, ¿ok? Entonces, vean acá, este brazo está pensado para que rote, ¿no? Sobre su eje, pero justo ese eje es el eje Y. Entonces, ahí nomás estaríamos rompiendo la primera regla del algoritmo. Entonces, eso no se, para que esa regla no se rompa, nos conviene que este eje no sea el eje Y, sino que sea el eje Z o el eje X, cualquiera de los dos. Entonces, para que este eje sea el eje X o Z, yo voy a tener que cambiar mi sistema de coordenadas. Vean acá, ¿no? Pero, ¿cómo cambio mi sistema de coordenadas? Bueno, yo lo que puedo hacer es, miren, si ustedes utilizan la regla de su mano derecha y alinean el pulgar con el eje X, ¿ok? En la dirección del eje X. Entonces, si alinean el pulgar con el eje X, vean cómo se encuentran los dedos, los otros dedos, van a poder describir una dirección en torno a la cual esa rotación va a ser positiva, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no, acá lo que quiero es que este eje ya no sea Y. Entonces, lo que puedo hacer es, en ese sentido, en esa rotación con respecto al eje Y, rotar 90 grados el sistema de coordenadas. Entonces, si yo roto 90 grados el sistema de coordenadas, vean, el eje Y va a pasar a ocupar la posición del eje Z, ¿de acuerdo? El eje Y va a pasar a ocupar la posición del eje Z. Ahorita mismo solamente estoy enfocándome en el sistema de coordenadas, ¿ok? En las flechitas del sistema de coordenadas. El modelo se queda como está, ¿de acuerdo? No lo vamos a manipular todavía. Solamente estoy adaptando ahorita el sistema de coordenadas. Entonces, volviendo al tema, tengo el dedo alineado con el eje X, ¿no? El pulgar está apuntando en la misma dirección que la flechita del eje X, ¿ok? Y lo que hago es girar 90 grados el sistema de coordenadas. Entonces, Y baja, ¿no es cierto? O sea, como que se echa y pasa a ocupar la posición del eje Z, ¿no es cierto? Ahora, el eje Z también rota, ¿no? Porque todo es una estructura sólida, ¿no? Entonces, el eje Z también rota y se baja y apunta hacia abajo, ¿no es cierto? O sea, apunta en dirección contraria a la posición en la que antes ocupaba Y, ¿sí? Entonces, tendríamos un sistema de coordenadas en el cual el eje X se mantiene en su dirección, el eje Y está apuntando a la dirección donde antes apuntaba Z, y Z estaría apuntando hacia la dirección hacia abajo, con la dirección hacia abajo. ¿Ok? ¿Estamos ahí claros? ¿Todos estamos hasta ahí? Bien, entonces, con eso a ver, ¿cuál sería el resultado de haber hecho ese cambio? Con eso yo estaría, entonces, resolviendo el tema de la
rotación sobre el eje Y, ¿no es cierto? Porque ahora la rotación ya no se estaría dando en el eje Y. Se estaría dando, ¿en qué eje? A ver. ¿Con respecto a qué eje se estaría dando esta rotación que están viendo en pantalla? A ver quién me responde. ¿Con respecto a qué eje se estaría dando esta rotación? Con respecto al eje Z, por supuesto, ¿no? Con respecto al eje Z, ¿ok? Entonces con eso ya estaría resuelto el problema de momento, ¿no es cierto? Estaría resuelto el problema de momento. Pero, ¿qué ha significado eso? Ha significado que yo tengo que modificar mi sistema de coordenadas. Y esa modificación del sistema de coordenadas lo tengo que considerar en Denavit y Hartenberg. ¿Ok? Entonces, si yo abro mi tabla de Denavit y Hartenberg, vean, si yo abro mi tablita, voy a registrar ese primer movimiento, lo voy a registrar en Denavit y Hartenberg. ¿De acuerdo? Lo voy a registrar en esta primera parte. Lo voy a registrar ahí. ¿Ok? Ahora, aquella vez en la clase nosotros hicimos que el giro en X sea de 270 grados, ¿no es cierto? Pero ¿por qué lo hemos hecho así? Si nosotros con mover nada más 90 grados ya estábamos quitando a Y de esa posición. Lo que pasa es que aquella vez nos hemos proyectado también a que más adelante íbamos a tener que hacer otra modificación. Entonces, si nosotros, vean, si nosotros modificamos 90 grados, resolvemos el problema. Pero si modificamos 90 grados, otros 90 grados, miren, giren acá mentalmente, ¿ya? Alineen nuevamente su dedo con el eje X y giren 90 grados. Tenemos que el eje Y está mirando hacia donde antes miraba el eje Z y el eje Z está mirando hacia abajo, ¿no es cierto? Si giramos otros 90 grados, utilicen la imaginación, si giramos otros 90 grados en ese mismo eje, entonces el eje Y estaría mirando hacia abajo, ¿no es cierto? Y el eje Z estaría mirando en el sentido hacia la pantalla, por así decir, ¿no? ¿No es cierto? O sea, en el sentido contrario al Z original, ¿no es cierto? Entonces, eso es, si es que hubiéramos girado hasta ese punto, 180 grados, ¿no es cierto? Porque son 90 más 90, 180 grados, ¿ok? Y si en esa posición, teniendo a Y mirando hacia abajo y Z mirando hacia el lado opuesto a donde se encuentra en esta figura, y si en esa posición yo vuelvo a girar con respecto a X 90 grados, entonces ahí tendremos que el eje Y estaría mirando a la posición opuesta a la que mira el eje Z en esta imagen, y el eje Z estaría ocupando la posición del eje Y en esta figura, ¿no es cierto? Entonces tendríamos el eje X en su posición normal, el eje Z mirando hacia arriba, ¿no? Y el eje Y mirando hacia la posición contraria de esta figurita de la flecha Z, ¿ok? Ese sería nuestro sistema de coordenadas. Y bajo ese sistema de coordenadas también estaríamos resolviendo el problema de que esta rotación no se dé en el eje Y, porque igual se estaría dando en el eje Z, ¿de acuerdo? Se estaría dando en el eje Z, ¿ok? Y, y se prefirió que esa modificación sea de esa forma para que la rotación del eje Z sea con respecto al Z positivo. Vean que si yo, por ejemplo, solamente modifico aquí una rotación de 90 grados con respecto al eje Y, tendríamos a Z que está mirando para abajo, ¿cierto? Y esta rotación sería con respecto a Z negativo, ¿no es cierto? Pero
¿Por qué? Porque Z positivo está mirando para abajo y Z negativo está mirando para arriba, que es para donde se encuentra este primer enlace, ¿no es cierto? Entonces, para no tener esa dificultad, hemos hecho el giro de 270 grados a fin de que Z se encuentre mirando para arriba y esta rotación se dé con respecto a Z positivo. ¿Está bien? ¿Sí me dejé entender en esa parte o hay alguna duda? Bien, bien, Gerson, estamos claros entonces. Stacy, Tare, Jorge, Gianfranco, ¿cómo estamos ahí? ¿Hay alguna duda? Bien, bien, entonces hasta ahí estamos todos claros. Pero como les comentaba hace un momento, esa modificación del sistema de coordenadas tiene que registrarse en la tabla de Navid y Hartenberg. ¿Okay? Por eso es que la primera entrada de la tabla de Navid y Hartenberg es una rotación de 270 grados con respecto al eje X, ¿no es cierto? Lo que nosotros hemos hecho es rotar con respecto al eje X. ¿Cuántos grados? 270. Utilizando la regla de la mano derecha, ese giro es positivo. Por eso es que en la tabla de Navid y Hartenberg, aquí figura 270 grados positivo. ¿De acuerdo? ¿Ha habido traslación? No ha habido traslación. Solamente ha habido rotación. ¿De acuerdo? Y ahí están los comentarios, ¿no? Acomodar los ejes para evitar rotar con respecto al eje Y según la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? ¿Pudimos haberlo dejado en 90? Sí, pero el tema de la rotación habría tenido que ser con respecto al eje menos Z. Entonces, como queremos que se mantenga el Z positivo, entonces hemos girado 270 grados. ¿Está bien? Ya. Entonces, eso que es nuestra primera entrada para la tabla de Navid y Hartenberg. La segunda entrada, volviendo acá, y aquí ya se hace un poco más complicado en el tema de llenar un poco las coordenadas. Recordemos, esta coordenada de acá ya no es Y, ¿no es cierto? Esta coordenada de acá ya no es Y. Este eje de acá, perdón, ya no es Y. Este eje es Z, ¿no es cierto? Este eje de acá, el que se encuentra en esta dirección, siempre está ahorita manteniéndose X, ¿no es cierto? ¿Y dónde está Y? Y está en esa dirección, ¿no es cierto? A ver, si lo ponemos de esta forma, Y está yendo hacia adentro de la pantalla, ¿no es cierto? Desde este punto, desde el origen, está Y yéndose de manera positiva hacia adentro de la pantalla. ¿Estamos? Z está mirando hacia arriba, esta parte de abajo es el vértice, ojo. X está hacia la derecha. Y Y está mirando hacia la pantalla, dentro, metiéndose a la pantalla, ¿no es cierto? Bien. Entonces, dadas esas condiciones, cuando yo hago esta rotación, ya no estoy rompiendo el algoritmo de Navid y Hartenberg. ¿Por qué? Porque esa rotación se está dando en el eje Z, ¿no es cierto? Y es más, una vez que yo ya terminé de analizar en este vértice, nos toca analizar la traslación, ¿ok? Porque Navid y Hartenberg hace eso, nos hace recorrer cada articulación con el sistema coordenado que manejamos en ese momento, ¿ok? Entonces, ya está modificado el sistema coordenado, ya tengo que esto de acá es Z, esto de acá es X, y lo de acá es Y, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo ya puedo indicar que este ángulo de rotación, que es el primer ángulo que yo podría controlar en el brazo, le voy a llamar el Q1, ¿ok? Este ángulo de acá sería una rotación con respecto al eje Z, ¿de acuerdo? Entonces, este Q1 es una rotación con respecto al eje Z, ¿ok? Pero miren, la rotación en este sentido
¿será positiva o negativa? La rotación en este sentido será positiva o negativa. Lo estoy haciendo nuevamente. En ese sentido será positiva o negativa. ¿Quién me responde? Correcto, será positiva, ¿no es cierto? Y la rotación, obviamente, en el otro sentido, será negativo, ¿no? Por la regla de la mano derecha, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ante un Q1, que es un ángulo de rotación en este sentido, ante un Q1 de este tipo va a ser un Q1 positivo. Y en este movimiento será un Q1 negativo, ¿de acuerdo? Entonces, hay una rotación ahí, una rotación con respecto al eje Z. Ese es el siguiente input o la siguiente entrada para nuestra tabla de Denavir y Hartenberg. Un Q1, yo no sé qué valor será ese Q1, obviamente, porque yo voy a mantener eso como una variable, ¿cierto? Es como una variable que yo le voy a ir asignando valores para poder llegar a determinada posición deseada. Entonces, este Q1 va a plantear o va a ser una rotación con respecto al eje Z, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya hemos cambiado el sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, con respecto al eje Z, vamos a tener una rotación Q1, ¿de acuerdo? Ya está. Y luego, con eso, habremos terminado de analizar este nodo de aquí. Nos tocaría trasladarnos a este siguiente. ¿Cómo nos trasladamos? Justamente en esta dirección, ¿no es cierto? Y nos estaríamos trasladando sobre el eje Z. ¿Traslaciones en el eje Z están permitidas? Traslaciones en el eje Z están permitidas. Entonces, esa es nuestra siguiente entrada en la tabla de Denavir y Hartenberg. Traslación. Una traslación. ¿La traslación de quién? ¿A lo largo de qué longitud? A lo largo de esta longitud de acá. Esta longitud es por la construcción de mi brazo, ¿no? Eso ya es un tema que es de la construcción de mi brazo. La longitud que va desde este punto de la articulación hasta este otro punto es de 127.5 milímetros, ¿no es cierto? O sea, 12.75 centímetros. Y la distancia que hay desde este punto de la articulación hacia el origen, porque todo es respecto del origen, es de 12.5 milímetros, o sea, 1.25 centímetros. Entonces la distancia de traslación total será la suma, ¿no es cierto? Será 127.5 más 12.5. Y esa será la traslación que se está dando sobre el eje Z, ¿no es cierto? Y vean acá, ¿no? Ahí está. 12.5 más 127.5 da un total de 140 milímetros. Y la traslación con respecto al eje Z es de 140 milímetros. Y a eso le llamo la longitud 1 o L1. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, estamos ahí hasta este punto, hasta la tercera entrada, ¿estamos claros? Ya son 3 entradas para la tabla de Denavit y Hartenberg. Entonces, hasta esta entrada estamos, creo, todos claros, ¿no es cierto? Bien. Luego, ojo que cuando yo estoy hablando de trasladarme, yo estoy trasladando todo mi sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Todo mi sistema de coordenadas estoy trasladando. Entonces vean cómo nos habíamos quedado aquí en la parte baja. X mirando hacia la derecha, Z mirando hacia arriba, ¿no? En dirección hacia arriba, y Y estaba en dirección hacia dentro de la pantalla, ¿no es cierto? Este sistema de coordenadas se está trasladando a este punto, a esta otra articulación.
Entonces, en esta otra articulación, ¿cómo está cómo está X? X está mirando hacia la derecha a lo largo de este segundo segmento, ¿no es cierto? X está en esa dirección. Z está hacia arriba, ¿no es cierto? Y Y está hacia adentro de la pantalla, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos alineados? ¿Que es así? X hacia la derecha, Z hacia arriba y Y hacia adentro de la pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Entonces, en esas condiciones, vean, este movimiento de acá, ¿qué significará? Una rotación con respecto a quién. Este movimiento de aquí significará una rotación con respecto a qué eje. Con respecto al eje Y. ¿Y eso está permitido en Denavit y Hartenberg? ¿Estará permitida esa rotación en Denavit y Hartenberg? No está permitida. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podríamos solucionar eso? Porque así como están las coordenadas, no podemos continuar parametrizando según Denavit y Hartenberg. ¿Qué tenemos que hacer? Recordemos que los ejes están de esta forma. X está alineado con este segmento, ¿ok? Z está hacia arriba y Y está mirando en esta dirección, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones, ¿qué podríamos hacer para seguir trabajando en compatibilidad con Denavit y Hartenberg? Ok, Gerson dice girar con respecto a Z 90 grados. Positivos, entiendo. Ya. Entonces, si nosotros, ok, tenemos a Z mirando hacia arriba, X mirando hacia la derecha y Y mirando hacia adentro. Si nosotros hacemos lo que dice su compañero, tendríamos que poner nuestro dedo en esta articulación con el pulgar mirando hacia arriba, ¿no? Y al X tendríamos que rotarlo 90 grados con respecto al eje Z. Sería algo así, ¿no? Ahorita me estoy apoyando del modelo para más o menos describir lo que su compañero está planteando. Entonces, de esa forma tendríamos a X mirando en esa dirección, Z estaría mirando hacia arriba, ¿no es cierto? Y Y estaría mirando en dirección opuesta a este bracito, ¿no es cierto? Estaría para acá. ¿Ok? Entonces, de ser así, ¿cómo estaría quedando el sistema de coordenadas? Z hacia arriba, X hacia esa dirección y Y hacia la dirección opuesta de este bracito. Y con eso nosotros ya podríamos hacer rotación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta rotación de aquí se haría con respecto al eje X, ¿no es cierto? Y eso sí está permitido en Denavit y Hartenberg. ¿Ok? Eso está permitido, sí está permitido. Entonces, lo que ha planteado su compañero está bien. Eso resuelve el problema. ¿Ok? Pero recuerden, ¿no? Que nosotros tenemos dos ejes. Tenemos el eje y el eje Z. Ahora hemos resuelto girando en torno al eje Z. Y sí lo resuelve, ¿no?
Pero también podemos hacer la otra alternativa, rotación con respecto al eje X nuevamente. Porque recuerden que para solucionar el problema en un inicio, se hizo rotación con respecto al eje X, ¿no? Y se resolvió. Y ahora mismo podríamos nuevamente hacer una rotación con respecto al eje X y podríamos salvar también la situación. ¿Por qué? Porque miren, acá, volviendo quizás al momento antes de analizar lo que su compañero planteó, tendríamos Z está mirando hacia arriba, X está mirando hacia la dirección de este bracito y Y está mirando como que hacia adentro de la pantalla, por así decirlo. Entonces, si yo hago la regla de la mano derecha alineándome sobre el eje X, ¿no? Pongo el pulgar en dirección al eje X y roto 90 grados, ¿qué es lo que voy a tener? Si roto 90 grados, Y va a estar mirando hacia arriba, Z va a estar mirando hacia acá, hacia la izquierda, y X se mantiene en su dirección, ¿no es cierto? Y bajo esas condiciones, cuando yo haga esta rotación, esa rotación se estará dando con respecto al eje. ¿Con respecto a qué eje se estaría dando si yo hago esa modificación? Con respecto al eje Z, ¿no es cierto? Con respecto al eje Z. O sea, básicamente, miren, si ustedes se dan cuenta acá, habríamos vuelto a nuestras condiciones originales, ¿no? Porque Y estaría mirando para arriba, X estaría alineándose con este brazo y Z estaría mirando esta dirección, ¿no? Entonces, como que yo habría dado una vuelta completa de 360 grados con respecto al eje X, ¿no? Y habríamos vuelto a la misma posición original. Y bajo esas condiciones, dado que esta rotación se está dando sobre el eje Z, estaríamos también resolviendo la dificultad de poder continuar con de Navid y Hartenberg. Y la vez que nosotros hicimos el ejercicio, optamos por esa alternativa. Pero el día de hoy, yo quiero ser un poco más abierto. En el ejercicio, en los ejercicios posteriores, vamos a analizar qué habría pasado si hubiéramos seguido con el consejo de nuestro compañero y no rotar sobre el eje X, sino rotar sobre el eje Z. ¿Ok? Y si eso resolvería justamente rotar sobre el eje Z 90 grados, y si eso resolvía nuestro problema, ¿cómo cambiarían nuestras fórmulas de descripción de la planta? Y seguiría cumpliendo, y van a ver que se va a poder verificar que también se seguiría cumpliendo. ¿Ok? De Navid y Hartenberg es muy cerrado en sus reglas básicas, pero no significa que no podamos tomar otras alternativas y van a haber otras alternativas para poder describir el modelo y esa flexibilidad nos da cierta seguridad también sobre el modelo o sobre el algoritmo de Navid y Hartenberg para poder analizar las estructuras. ¿Ok? Entonces vean, vamos a dejar pendiente esa modificación que planteó su compañero porque se tiene que verificar también que eso funciona. ¿Ok? Pero ahora vamos a, como estamos haciendo un repaso del ejercicio anterior, entonces va a considerar el girar con respecto al eje X, ahí está, con respecto al eje X, esos 90 grados. ¿De acuerdo? Y esa sería la siguiente entrada a la tabla de Navid y Hartenberg. La modificación del sistema de coordenadas agregando 90 grados con respecto al eje X, ¿no? Para que se supere el problema de no hacer rotación sobre el eje Y. Ok, ahí están otra vez los comentarios. Acomodamos los ejes para evitar nuevamente rotar con respecto al eje Y le agregamos 90 grados positivo según la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Pero como eso es un tema de rotación únicamente, solamente anotamos una rotación en el eje X. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, entonces, habiendo hecho ese cambio, hemos vuelto prácticamente a nuestro sistema de coordenadas original, ¿no? Entonces ahora sí va a ser un poco más fácil, imaginemos cómo es que estaríamos haciendo la representación. Entonces tendríamos este sistema de coordenadas, imaginariamente llévenlo hasta este nodo,
Y en este punto, ¿cuál sería la rotación? Justamente sería esta, ¿no es cierto? Esta sería la rotación. Y si nosotros ubicamos nuestro dedo pulgar en dirección al eje Z, mirando hacia el eje Z, ¿no? Entonces la rotación hacia arriba sería positiva, ¿no es cierto? La rotación hacia abajo sería negativa, ¿no es cierto? Bien, entonces planteamos eso, ¿no? Ante una rotación, por ejemplo, en este caso ya sería un ángulo Q2, porque recuerden, Q1 era esto, ¿no? Q1 era eso. Q2 va a ser esto, ¿de acuerdo? Q2 positivo, Q2 negativo, ¿no es cierto? Entonces, ese ángulo va a ser un Q2. No sé qué ángulo será porque es una variable que yo voy a poder modificar para alcanzar una posición deseada. Entonces, ese Q2 es una rotación con respecto al eje. ¿Con respecto a qué eje? Con respecto al eje Z, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos aquí, vean, que está el eje Z. Acá anoto los ángulos de rotación y acá anoto en caso haya alguna traslación, ¿no es cierto? Aquí en B anoto en caso haya alguna traslación. Pero ahorita estamos ocupándonos de analizar la rotación con respecto al eje Z. ¿De qué ángulo? De un ángulo variable Q2. ¿Está bien? Entonces, esa es nuestra siguiente entrada a la tabla de Denavir y Hartenberg. ¿Ok? Aquí lo dice en el comentario. Rotación con respecto a Z. ¿De acuerdo? Bien. Luego de eso, ya hemos descrito aquí la rotación que va a haber. Pero para poder movernos a la siguiente articulación, vamos a tener que practicar una traslación, ¿no es cierto? Esta traslación se va a dar sobre qué eje. ¿Sobre qué eje se va a dar esta traslación? Recuerden, mi sistema de coordenadas que está aquí, lo voy a mover aquí. ¿Sobre qué eje se da? Sobre el eje X. ¿Y está permitido esa traslación sobre el eje X, según Denavir y Hartenberg? ¿Está permitido? Los únicos rotaciones y traslaciones que no están permitidos son sobre el eje Y, ¿no es cierto? Entonces está permitido sobre el eje X. Entonces eso no nos va a significar un cambio de coordenadas. Las coordenadas están perfectas, las dejamos ahí. Entonces va a haber una traslación sobre el eje Y, perdón, sobre el eje X. ¿De cuánto? ¿De qué longitud? Ahí está puesto en el modelo. Eso yo lo conozco porque yo he construido mi brazo, recordemos. Esto es una parte mecánica. Tomo una wincha y mido la longitud y obtengo la longitud exacta. Claramente en el diseño ya debería yo tenerlo, pero en este caso es 127.5 milímetros, ¿no? 12.75 centímetros. Entonces, esa es mi siguiente entrada. Una traslación sobre el eje Y, perdón, X, una traslación de 127.5 milímetros. ¿Está bien? A la cual estoy llamando L2. ¿De acuerdo? Y ahí está el comentario, ¿no? Desplazamiento a lo largo del segmento horizontal, eje X del nuevo sistema de coordenadas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, nosotros ya hemos llegado a este punto. ¿De acuerdo? A esta articulación final. Hasta ahí ya nuestro sistema de coordenadas ya llegó hasta ese punto. ¿De acuerdo? Y en este punto vamos a tener lo que tenemos aquí en esta figura, ¿no? Para arriba está Y. Alineado con este bracito está X. Y en esta dirección está Z, ¿no? En esta dirección, si lo ponemos así, sería la dirección en la que sale de la pantalla, está Z. ¿De acuerdo? Entonces, así están nuestro sistema de coordenadas. Entonces, en ese escenario, esta rotación, ¿con respecto a qué eje se está dando?
esa rotación con respecto a qué eje se estaría dando. Se estaría dando con respecto al eje Z, ¿no es cierto? Con respecto al eje Z. ¿Y está permitido eso? Por supuesto que está permitido, ¿no es cierto? Entonces, ¿será necesario algún cambio de sistema de coordenadas? No, ¿no es cierto? No va a ser. No va a ser necesario. No va a ser necesario ningún cambio en el sistema de coordenadas. Bien. Entonces, dado que eso está permitido, ya lo ingreso nomás directamente en mi tabla de coordenadas, perdón, en mi tabla de David y Hartenberg. Voy a ingresar directamente ese hecho, pero ojo que aquí, nuevamente lo que les comentaba hace un momento, si yo giro para arriba, será positivo o negativo. Y si giro para abajo, solamente ese segmento, será positivo o negativo. Si utilizo la regla de la mano derecha, los giros hacia arriba van a ser positivos, ¿no es cierto? Y los giros hacia abajo van a ser negativos. ¿De acuerdo? Entonces, y ese giro es justamente ese ángulo de giro, es mi último ángulo de control, el Q3. ¿De acuerdo? Porque este Q3 yo lo puedo poner ahí un servomotor de repente, y ese va a ser un ángulo que voy a poder controlar, ¿no? Entonces, ese es el Q3. Ya, dado que teníamos un Q1, un Q1 para la base, un Q2 para este codo, y el Q3 sería para la parte de la muñeca, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese sería mi siguiente ingreso en la tabla. El Q3, ahí está. Q3, que es una rotación con respecto al eje Z, ¿no es cierto? Es una rotación con respecto al eje Z. Bien. Y por último, para poder llegar a este punto final, al punto extremo, desde este lugar tengo que hacer una traslación, ¿no es cierto? Una traslación de mi sistema de coordenadas, una traslación. Ah, pero ¿y esa traslación va a ser una traslación sobre qué? Porque si es sobre el eje Y, tengo que cambiar, ¿no es cierto? Esta traslación va a ser sobre el eje X, ¿no es cierto? Vean acá. Va a ser sobre el eje X. Entonces, ¿puedo trasladarme sobre el eje X? Sí lo puedo hacer. Entonces, normal, no hay problema. Lo ingreso también. Una traslación con respecto al eje X, ¿de qué longitud? De unos 75 milímetros. Ok, ahí está, ¿no? Ahí está, una traslación con respecto al eje Y, perdón, X, ahí está, con respecto al eje X, una traslación de 75 milímetros, al cual le estoy llamando L3, ¿de acuerdo? Y con eso ya, al haber yo llegado hasta el punto, a este punto, ya he descrito toda la estructura, ¿ok? Ya la he descrito, ya he descrito toda la estructura al yo haber llegado desde el punto de origen hacia el punto deseado, aquí, ¿ok? Entonces con eso yo ya tengo acá mi tabla de David y Hartenberg y ya lo que sigue es metódico, es bastante sencillo. Básicamente, primero lo simplifico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vean que cuando hay una, por ejemplo, cuando hay una rotación y traslación juntos o seguidos, se pueden unir, ¿de acuerdo? Cuando hay dos rotaciones, eso no se puede unir, ¿de acuerdo? Cuando hay rotación y traslación, se puede unir. Cuando es primero traslación y luego rotación, eso no se puede unir, porque se acuerdan que una vez en una clase vimos que esos productos salían diferentes. Entonces la regla de Denavir y Hartenberg también toma en cuenta eso y establece que cuando haya una rotación primero y una traslación siguiente, eso se puede juntar en un solo movimiento, en una sola transformación. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que sea primero rotación y luego traslación se pueden unir. Y eso es lo que aparece aquí en nuestra tablita simplificada. Vean.
Lo que es rotaciones solamente, en este caso, la rotación de 270 grados, pues se ha quedado como la rotación de 270 grados. Eso no se ha tocado. Pero, por ejemplo, la rotación del ángulo Q1 y traslación sobre el eje Z para una longitud de L1, eso sí se unió. Miren, ahí está. Están unidos. Un solo esfuerzo. ¿De acuerdo? Una sola fórmula de transformación puede contener estos dos cambios. Siempre en cuando sean primero una rotación y luego, segundo, una traslación. Lo invertido no es posible. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos, vean, después de esto que vino, una rotación únicamente, ¿no? Bien, una rotación de 90 grados. Pero después viene otra vez una rotación y traslación. Rotación y traslación sí se pueden unir. Entonces se unieron. Ahí está. ¿De acuerdo? Profe, pero acá hay una cosa, ojo. Profe, primero usted ha unido rotación y traslación sobre el eje X. Podría aceptar que sea así. Pero mire, profe, en este caso usted está uniendo una rotación sobre el eje Z y una traslación sobre el eje X. ¿Eso se puede? Sí se puede. No importa que sean en ejes distintos. Igual se puede unir, pero van a ver más adelante la implicancia que hay a nivel del cálculo de esa unión. ¿Ok? Van a ver más adelante que justamente eso genera un pequeño cambio. ¿De acuerdo? Entonces, lo siguiente era también una rotación y traslación. Ahí está, rotación y traslación. Entonces se pueden juntar. Se pueden juntar. ¿Ok? Se pueden juntar. Y acá está en letras rojas un poquito lo que les comentaba. Dado que la rotación se da en un eje y la traslación se da en otro, implica un pequeño cambio o una adaptación. ¿De acuerdo? Que justamente a esa adaptación se corresponde esta gráfica que se hizo aquella vez en la sesión, en la cual pueden ver, ¿no?, los componentes de L2 distribuidos en sus coordenadas X y Y. Bueno, sus componentes, pues, ¿no? Entonces, esa es la modificación que habría que tomar en cuenta. Pero eso lo vamos a ver cómo impacta más adelante. Por ahora, vemos que la tabla de Denavid y Hartenberg ya tiene una versión simplificada. ¿De acuerdo? Como ya tiene una versión simplificada, por cada línea de la tabla de Denavid y Hartenberg le va a corresponder una matriz de transformación. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a tener 5 matrices de transformación. Entonces la matriz total que va a describir todo el brazo va a estar compuesta de un producto vectorial, un producto de matrices de 5 matrices de transformación. ¿Ok? Entonces eso es básicamente todo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que las matrices de transformación con respecto al eje X, matriz de transformación con respecto al eje Z, ya son estructuras ya que han sido estudiadas y ya las conocemos. Si igual no las conocemos, ahora las vamos a ver nuevamente para recordar. ¿Ok? Entonces, con eso ya estaríamos terminando el algoritmo de Denavid y Hartenberg, y con eso podríamos ya construir la matriz que describe el proceso total o el movimiento total de esta estructura. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta este punto? Bien. Si tienen alguna consulta, díganme por favor para poder atenderla. Si tienen alguna duda, igual una consulta pequeña, algo que no haya quedado claro, lo podemos dejar claro. ¿Ok? Voy a mostrar toda la pantalla. Para poder ver justamente las dos imágenes, tanto
de la tabla de Denavit y Hartenberg como la del Inventor. Ok, entonces vean, por un lado tenemos el modelo en Inventor y por otro lado tenemos ahí la tabla de Denavit y Hartenberg, que estaría resumiendo lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Las rotaciones para adaptar primero las rotaciones para adaptar el sistema de coordenadas. Luego tendríamos la rotación del ángulo Q1, su traslación en la longitud L1, ¿ok? Luego tendríamos la segunda adaptación que se hizo del sistema de coordenadas, sumando 90 grados y devolviendo al sistema de coordenadas a su estado original, ¿no? Luego vendría la rotación de Q2, ¿no? Q2, la rotación de Q2 y la traslación sobre el eje Z, ¿no? Porque teníamos que ir desde esta articulación hasta esta de acá. Entonces ahí tenemos Q2 y la traslación sobre L2 para llegar a esta otra articulación. En esta otra articulación, ya casi la final, habría un movimiento final, un Q3, un angulito Q3 ahí, ¿no es cierto? Y ese Q3 está aquí, es una siguiente entrada de la tabla de Denavit y Hartenberg. Ahí está el Q3. Y por último, para llegar desde esta articulación hasta el punto que queremos conocer siempre su posición final, hay una traslación de 75 milímetros y ahí está, ¿no? Pero esa traslación es sobre el eje X, ¿ok? Entonces por eso está puesto aquí sobre el eje X. Y dado que nosotros podemos juntar estos movimientos, o sea, mientras haya una rotación y traslación, se pueden unir. Entonces, tanto esta rotación y traslación como esta de acá, rotación y traslación, y finalmente esta de aquí, rotación y traslación, se pueden unir, ¿no es cierto? O sea, claro, o sea, se unen, ellas dos se unen y forman una matriz de transformación. Ellas dos se unen y forman una matriz de transformación. Y esta otra se unen y forman una sola matriz de transformación. Entonces nos estaría quedando una matriz de rotación, una matriz de transformación, ya habrían dos matrices, una matriz de rotación, ya habrían tres, una matriz de transformación más, ya habrían cuatro matrices, y por último, esta matriz de transformación final ya serían 5, ¿no es cierto? Por eso cuando nos vamos a la versión simplificada, vemos que la matriz que va a describir todo el movimiento de este brazo está compuesta por ese producto de 5 matrices, ¿de acuerdo? Y esas 5 matrices se ven aquí, ¿no? La matriz de rotación, esta matriz de transformación, esta matriz de rotación, esta de transformación y esta de transformación. ¿Ok? Entonces con eso ya tenemos descrito completa nuestra tabla de Denavit y Hartenberg. Y ahora tocaría pasar esto a fórmulas. ¿De acuerdo? Vamos a pasarlo esto a fórmulas. Entonces, esto de acá es una matriz de transformación que básicamente es una rotación con respecto al eje X. ¿De acuerdo? Es una rotación con respecto al eje X. Esta matriz de aquí. Esta matriz de aquí también es una rotación con respecto al eje X. ¿De acuerdo? Esta de acá, esta de aquí y esta de acá son matrices de transformación que no solamente implican rotaciones, sino también traslaciones. Pero también tenemos las fórmulas. ¿De acuerdo? Hay una diferencia entre si son con respecto al eje X,
y si son con respecto al eje Z. ¿Ok? Entonces eso ya lo tenemos ubicado en nuestro Octave. Ahí está Octave. Vean. En cuanto a Octave, nosotros hemos en principio definido las variables. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí para Q1, Q2 y Q3. Vamos a poner el valor de ceros, porque vamos primero a analizar la posición original, ¿no? La posición inicial, o sea, esta posición. Que en este caso, en esa posición, no hay ningún valor asignado a los ángulos de rotación, ojo, ¿no? Esto de acá está en cero. Si yo modifico, ahí recién le estoy agregando valor, ¿no? Esto de aquí, ese Q2 está en cero ahí en su posición original. Si yo lo muevo, ahí recién le estoy agregando algún valor. Q3, ahí en su posición original está en cero. Pero si yo modifico, le doy 45, por ejemplo 45 ahí, ¿no? 90 será ahí, ¿no? Si yo lo modifico, ahí recién estaré agregándole algún valor y eso estará alterando la posición del punto final, ¿no? Pero como todo ahora, esta es la posición inicial, perdón, todos son ángulos cero. Entonces, cuando yo corra mi algoritmo en Octave, la respuesta que me salga serían las coordenadas de este punto final. ¿Ok? O sea, la respuesta que me salga de ese algoritmo sería justamente x igual 202.5, y igual 140 y z igual 0. Eso es lo que me debería salir al correr yo el algoritmo con ángulos Q1, Q2, Q3 igual a 0, los tres. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verificar eso. Bien. Le he puesto las variables L1, L2 y L3 con valores que ya son conocidos, ¿no es cierto? Eso ya está, eso ya lo tengo de la planta. Agarro una wincha, mido L1, agarro el otro lado, mido L2 y el otro lado mido L3, ¿no? Como ya los tengo ya sumados, los pongo ahí. ¿Ok? Y aquí tendría las 5 matrices de transformación que les comentaba. ¿Ok? Esta matriz de transformación T1, vean acá, esta matriz de transformación T1 justamente es esto de aquí. Sería una matriz de transformación que básicamente es una rotación con respecto al eje X. Entonces, una rotación con respecto al eje X es así. Esta es la estructura. ¿De acuerdo? Recuerden que la estructura pasaba por... estaba formada por cuatro matrices, ¿no es cierto? La matriz está... A ver, voy a tratar de... Voy a capturar la pantalla, explicarla un poco. No, otra vez esto no. Voy a capturar la pantalla. Listo. Entonces vamos a ampliar esto un poco. ¿Se puede ver ahí las fórmulas, chicos? Hola, chicos, ¿me escuchan? Ya. Ya vean, entonces, una matriz de transformación, recuerden, está compuesta, el dibujo no me va a salir muy bien, parece que... Esto.
Uy, uy. No sé por qué. Bueno. Lo voy a abrir mejor en Paint. Ya. A ver. Bien, entonces miren. La matriz de transformación está compuesta de 4 matrices. Esta primera matriz voy a poner un color púrpura, un verde, un azul, celeste. Esta primera matriz, que es la matriz de rotación. ¿Ok? Esta matriz de rotación, pero esto es una matriz de rotación con respecto es una matriz de rotación con respecto al eje X. ¿No es cierto? Es una matriz de rotación con respecto al eje X. ¿De acuerdo? Esa matriz de transformación está compuesta de la matriz de rotación, la de desplazamiento, ¿ok? ¿Por qué se le llamaba acá la de desplazamiento? Porque acá se anotaba los valores de desplazamiento, el X, el Y, el Z, ¿ok? Esos eran los valores que se anotaban aquí en la matriz de desplazamiento. Pero este no era la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z, no, sino eran más bien las variaciones en X, las variaciones en Y y las variaciones en Z, ojo. Entonces, de repente, podríamos ver, representarlo de otra forma para que esto quede claro. A ver, le podríamos llamar un delta de X, ¿de acuerdo? Delta de X, delta de Y y un delta de Z. ¿Ok? Entonces, esos son los valores que se ponían en esa matriz. Pero como hemos visto que en esta primera parte solamente ha sido una mera rotación, entonces es cero todo esto, bueno. No ha habido traslación, es cero. Este primer componente de la matriz de Danavidy-Hartenberg es solamente rotación. Entonces, esto de acá es cero. ¿Ok? Y las otras matrices ya pues son matrices quizás que no se utilizan. De acá, esta de acá la llamada matriz de perspectiva, pero esta matriz es siempre ceros. ¿Ok? Y esta matriz de aquí, que esta es la que termina completando toda la matriz, es lo que le llaman la escala. Pero acá estamos manejando una escala de 1. O sea, no queremos variar ahí no queremos escalar los valores, sino solamente mantener en 1.
Entonces, de eso se compone una matriz de transformación, ¿no es cierto? Entonces, la única diferencia aquí con respecto a las demás es que esta matriz de rotación se hace con respecto a un eje. Y en este caso estamos haciendo la rotación con respecto al eje X. ¿De acuerdo? Quiero que vean por aquí, más abajo. Esto también es otra matriz de transformación total, pero que está compuesta también de 4 matrices. Ahí las vamos a dibujar para que quede bien zanjado eso. Son 4 matrices, es lo mismo que arriba. Son las 4 matrices. Solamente que aquí, recuerden ahí, ¿cómo era el segundo componente de la matriz de Denavit y Hartenberg? Aquí está. Era traslación y rotación en el eje Z. ¿De acuerdo? Traslación y rotación en el eje Z. Entonces, la matriz de rotación tiene que corresponder a una matriz de rotación con respecto al eje Z. Y estructura. Coseno menos seno, 0. Seno, coseno, 0. 0, 0 y 1. ¿Ok? Esa es la matriz de rotación con respecto al eje Z. ¿Y dónde se refleja la traslación? Justamente aquí, vean. Recuerdan que hace un momento vimos, chicos, esto es solamente rotación, no hay traslación, bueno, todo 0. Y esto de acá sí implica una traslación. ¿Dónde? En el eje Z. ¿De cuánto? De L1, o sea, de la longitud de L1. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la rotación con respecto al eje Z, pero ¿de qué ángulo? Del ángulo Q1. Hace un rato fue una rotación, ¿de qué ángulo, profe? 270 grados. ¿Está bien? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí se nota la diferencia? Hace un rato fue una mera rotación, ¿de qué grado? 270 grados. Ahora es una rotación y traslación. ¿De cuántos grados? Q1 grados. ¿Y qué traslación? L1. ¿Estamos? Ya, listo. Estamos claros entonces. Continuamos. Entonces, esa es la segunda matriz de transformación. ¿Cómo será la tercera matriz de transformación? Ahí está. Es una parecida a la que está arriba, ojo. ¿Por qué? Porque involucra rotación con respecto al eje X. ¿De cuántos grados? 90 grados. Y esto de aquí, las dos siguientes, se parecen mucho. ¿Por qué? Porque también son rotación y traslación. Pero aquí la rotación se está dando con respecto al eje Z y la traslación con respecto al eje X. Entonces miren, como se trata de una rotación con respecto al eje Z, nosotros vamos a ver que la estructura de la matriz de rotación, o sea, de la parte de la rotación, recuerden, esto de acá es una mera rotación, ¿no es cierto? Igual se compone de las cuatro matrices, sí, lo vamos a dibujar para que de todas maneras se quede evidenciado eso. Vean, ahí está. La matriz 1, la de rotación solamente, esta de aquí la de perspectiva, todo 0 siempre. Esta de acá la de traslación, pero como no ha habido traslación es 0. Y su matriz escalar. Ya está. Pero eso es una rotación únicamente, ¿no? Y acá vienen las dos que se parecen. ¿Por qué? Porque son rotaciones con respecto al eje Z. Ahí están las dos, ¿ah? Las dos son con respecto al eje Z, sino que una es con respecto a un ángulo Q2 y la otra Q3. ¿Está bien? Las dos son con respecto a el eje Z. Sus ángulos de perspectiva de 0, perdón, sus matrices de perspectiva ceros, ¿ok? Su matriz escalar, lo dejo ahí, 1, esa siempre va.
Y acá viene la cosa interesante. Los desplazamientos, las traslaciones, ¿no? Espérense. Los desplazamientos. Ahí está. Ese primer desplazamiento o traslación y este segundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtienen estos? Miren, lo que pasa es que cuando nosotros hemos hecho la tabla de Denavit-Hartenberg, vean que las traslaciones han sido no sobre el eje Z, ojo, han sido sobre el eje X, ¿no? Pero este eje X, estas traslaciones, como se van a dar de esta forma, en realidad no son en función de la longitud L2, ¿ok? No son en función de la longitud L2 ni de la L3, porque se están dando sobre el eje X, ¿ok? Cuando Q2 es 0, se puede cumplir eso, ¿no? Que la posición en X es L2, pero como Q2 va a variar, entonces las posiciones en X y Y variar en función o en términos de Q2. Pero eso se puede calcular. ¿Por qué? Porque podríamos ponerlo en función de L2 y funciones trigonométricas de Q2. ¿Cómo es eso? El componente Y podría ser L2 por el seno de Q2. Y el componente X podría ser L2 multiplicado por el coseno de Q2. ¿Está bien? Entonces, por eso es que estamos poniendo aquí en la fórmula, esas componentes, ¿no? Estamos poniendo en términos de la longitud L2 y el ángulo Q2 para el caso de la matriz de transformación T4. Para el caso de la matriz de transformación T5, como miren, la posición es la misma. Vean que la posición va a ser la misma. Vean, esto es la articulación y Q2. Y para Q3 esa es la articulación y L3. Entonces va a cumplir lo mismo, básicamente, ¿no? Entonces hacemos lo mismo para la transformación 5, ¿no? La misma matriz de rotación, o sea, coseno, menos seno, seno, coseno, ¿ok? Pero aquí en los desplazamientos, pues lo ponemos también en términos de L3 y Q3. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso, chicos? Bueno. Y ya cuando tenemos todas esas matrices declaradas, pues simplemente toca multiplicarlas a todas. Ahí está. Multiplicarlas. Y ejecutar. Y cuando ejecutamos, vemos, recuerden, ¿no? Esto de acá es posición, condiciones iniciales. Q1, Q2 y Q3 están en 0. Entonces, cuando ejecutamos, ahí está. Aquí en esta columna sale la posición. Entonces tendríamos que el punto extremo debería estar ubicado en las coordenadas 202.5, 140 y 0. Y eso se verifica en Inventor, ¿no? Vean ahí. La posición X, 202.5. Posición Y, 140. Y la posición Z, 0. ¿Y qué pasa si lo cambio? A ver, por ejemplo, si yo le doy una rotación, recuerden, esta rotación era positiva, ¿no es cierto? Entonces ya, si yo, por ejemplo, a ver, acá justo tengo los ángulos. Por ejemplo, le doy 45. Ya, miren, le estoy dando 45 negativo, ¿de acuerdo? Le estoy dando
45 negativo. Para Q1. Para Q2 le voy a dar también 45. Para Q2 le voy a dar 45. ¿Está bien? 45. Pero como está para arriba, estoy dándole 45 positivo. ¿Está bien? Y para Q3, otros 45. Pero como está yéndose para arriba, es un 45 positivo. ¿Estamos? Entonces, si es 45 positivo, perdón, Q1 era 45 negativo, Q2 y Q3, 45 positivo. ¿Está bien? Entonces, a ver, voy a poner eso acá. Q1 menos 45. Q2, 45 positivo. Y Q3, también 45 positivo. Entonces le doy F5 para ejecutar. Debería verificar posición 63.75, 305.156 y 63.75. Pero esa es la posición de quién? Justamente del puntito que está acá arriba. ¿De acuerdo? Del punto que está ahí arriba. Entonces, utilizamos a Inventor para medir esa posición. Ahí está, le voy a dar clic, ahí está, listo. Y la posición de ese punto es 63.75, 305.56, 63.75, ¿no? Y se verifica que está haciendo una... hay una correspondencia, ¿no? Entre la posición que indica Inventor y lo que he calculado. Con eso se está verificando que estas fórmulas que hemos calculado para gobernar la estructura mecánica de este robot están correctas. ¿No es cierto? Están correctas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que correspondía al repaso, chicos. En este punto, ¿ustedes tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo quedó quizás no quedó claro? Chicos, ¿están ahí? Excelente, Gianfranco. Solamente una cortita. ¿Qué hubiera pasado si es que yo, profe, escogía otra orientación para la rotación de los ángulos? Perdón, del sistema de coordenadas. ¿Funcionaría también? Lo que básicamente su compañero planteó, ¿no? Profe, también se resuelve de esta forma. Esta rotación también evita el problema de tener que trasladarme y rotar sobre el eje Y. Entonces, miren, vamos a experimentar un poco. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si es que yo hubiera planteado de una forma diferente esas rotaciones? ¿Qué quiere decir? Mira, vean aquí esta tablita de Denavit-Hartenberg. Cuando yo comencé el análisis, se encontraba de esta forma el sistema, ¿no? Esa es la posición original, la posición inicial. Entonces tenía aquí, el sistema de coordenadas lo tenía de esta forma. Mirando
Z hacia esta posición, X en esta posición, en esta dirección de aquí, y Y para arriba, ¿no es cierto? Entonces, de repente, pues, se me ocurre a mí resolverlo no girando 90 grados, perdón, 270 grados, sino girando 90 grados a Z. Vean, en el ejercicio original yo planteé rotar con respecto a X, ¿no es cierto? 270 grados, ¿no? Pero me pareció exagerado eso. ¿Por qué? Porque podríamos resolverlo también rotando 90 grados con respecto al eje Z. Vean, pongan su dedo pulgar alineado con el eje Z y giren 90 grados. Entonces, X pasaría a tomar la posición de Y, ¿no es cierto? Y Y pasaría a tomar la posición de X negativo. ¿De acuerdo? Entonces, con eso yo estaría al rotar ya no roto con respecto a Y, sino estoy rotando con respecto a X, ¿no es cierto? Entonces hago ese cambio. Primero, roto el sistema de coordenadas 90 grados con respecto a Z. Y luego, como ya está resuelto el problema, esta rotación de Q1, ya no va a ser con respecto al eje Y, sino va a ser con respecto al eje X. Y vean, por eso es que hay una rotación con respecto al eje X. ¿De qué ángulo? De Q1. ¿Está bien? Y de ahí viene la traslación, ¿no? Me traslado de aquí hasta acá. Pero considerando que X está mirando para arriba, Z está mirando en su posición normal y Y está mirando en la posición menos X. ¿De acuerdo? O sea, del anterior, claro, ¿no? Entonces, ya me trasladé. Pero en ese caso, en esa posición, vean que yo voy a tener que esta rotación de acá no entra en conflicto con el hecho de que, o sea, no entra en conflicto con la regla de Navier y Hartenberg. ¿Por qué? Porque esta rotación se está dando respecto al eje Z. ¿Está bien? No entra en conflicto. Lo puedo dejar así. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me traslade desde aquí hasta este punto, ahí sí voy a estar rompiendo la regla de Navier y Hardenberg. ¿Por qué? Porque me voy a trasladar en el eje Y. Recuerden que Y está mirando para allá, ¿no? Entonces acá me estaría trasladando en el eje menos Y. Y eso no se puede en Navier y Hardenberg. Entonces por eso es que decidí devolver el sistema de coordenadas a su posición original, pero ya no pues sumándole un número grande de ángulos, sino restándole más bien 90 grados. Lo que le puse aquí, se lo quito aquí. ¿Está bien? ¿Puedo hacer eso? Por supuesto que puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque esa rotación se está dando con respecto al eje Z. Y las rotaciones con respecto al eje Z se pueden dar. Y si puedo ángulos negativos, puedo ángulos negativos. No hay problema. Entonces con eso yo estoy devolviendo el sistema de coordenadas a su original, ¿no? Y a partir de aquí en adelante es lo mismo que el anterior ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el mismo sistema de coordenadas. ¿Ok? Entonces ha habido esta modificación de la parte inicial nada más. ¿Y eso cómo impacta? No impacta en nada en realidad porque, verán, la versión simplificada, pues es esta. 90 grados, estas dos componentes o estas dos matrices de rotación son para acondicionar el sistema de coordenadas para que yo pueda trabajar, ¿no? Y esta matriz junto con estas dos son matrices de transformación que se están dando. La primera netamente con respecto al eje X, rotación y traslación, y las dos, igualito como anteriormente, rotación en Z y traslación en X. Entonces, esto llevado a Octave, o sea, las fórmulas, es algo así, ¿no? Igual, condiciones iniciales, le pongo esto a 0.
0, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces vemos, ¿no? Que, por ejemplo, para el caso de para el caso de la primera matriz de rotación, pues son 90 grados, una rotación, pero con respecto al eje Z. Ojo, antes era con respecto al eje X, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de rotación con respecto al eje Z. Entonces, esto de acá es mi nuevo script evaluado en función de esta nueva forma de acondicionar el sistema de coordenadas, ¿no? ¿De acuerdo? Y esta es la anterior. Vean que hay una diferencia, ¿no? Vean que anteriormente, en el ejercicio que acabamos de revisar, esta era la estructura. ¿Por qué? Porque la rotación era con respecto al eje X. Pero en esta nueva, esta es la estructura, porque esta es la que corresponde a la rotación con respecto al eje Z. ¿De acuerdo? Antes rotábamos 270 grados, ahora rotamos 90 grados solamente. ¿De acuerdo? La segunda transformación también cambia. ¿Por qué? Porque en estas nuevas condiciones yo estoy trasladando y rotando en el eje X. ¿De acuerdo? Y en el anterior ejercicio lo que yo hacía, lo hacía en el eje Z. ¿No es cierto? Entonces hay una diferencia. Ahora estoy rotando y trasladando en el eje X. ¿Cuántos grados? Q1. Y antes hacía la rotación y traslación en el eje Z. ¿Cuántos grados? Q1. ¿Está bien? Y la traslación es en el eje Z, L1. Pero ahora, como estoy en el eje X, L1 en el eje X. ¿Estamos? ¿Está? Luego viene la tercera matriz de transformación, que es también para cambiar solamente el sistema de coordenadas, pero de menos 90 grados. ¿Ok? Y esta es una rotación con respecto al eje Z. Entonces, lo pongo con la misma estructura de las transformaciones con respecto al eje Z. Vean, es la misma estructura, ¿no? Pero en primer término lo hacía 90 grados y en el segundo término lo hago en menos 90 grados. ¿Estamos? Y las dos matrices siguientes son totalmente idénticas al ejercicio anterior. No cambian en absolutamente nada. ¿De acuerdo? No cambian en nada. Vean. Estoy cambiando entre las dos. No cambian en nada. Entonces, profe, ¿y esto corre y funciona? Sí funciona. A ver, vamos a ver. Le presiono F5. Recuerden, son condiciones iniciales. F5. Y me verifica el valor que habíamos inicialmente calculado para la posición inicial, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí está. A ver, vamos a ver Vamos a ver acá. Inventor. Utilizo la herramienta medir. Aquí en el punto. Y ahí está, ¿no? 202.5, ahí está, 202.5, 140, 140, y para eje Z, 0 y 0, ¿no es cierto? Ya, profe, está bien, pero a ver, y si agregamos esos ángulos de variación que hace un momento agregamos, ya, entonces acá le voy a poner 45, menos 45 le voy a poner, ¿ya? Perdón, 45, porque recuerden que estas rotaciones para este lado eran positivas, ¿no es cierto? Entonces ahí está 45 grados. ¿Estamos? A ver, acá le voy a poner 45 también. 45 positivo, ¿no? Y acá en Q3 también 45 positivo. ¿Estamos? Entonces vean, ahí está. Entonces yo tengo que saber cuál es la posición de este punto después de una modificación de 45, 45 y 45. ¿De acuerdo? Debería salir este valor. Yo ya lo estoy midiendo ya con el Inventor, ¿no? Debería salir este valor. Pero si lo ponemos aquí en el algoritmo nuestro, esto era 45, 45
y 45. 5, ejecutamos el script y ahí está, ¿no? Vean, 63.75, 63.75, 305.56, ahí está, y menos 63.75, ahí está, ¿no? Entonces se verifica, ¿no? Se verifica, no importa el sentido que yo tome para resolver el tema de las coordenadas, igual se va a cumplir, siempre y cuando yo cumpla las reglas de De Navy y Hardenberg y respete el orden en mi tabla de De Navy y Hardenberg. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ¿estamos claros ahí? ¿Estamos claros en la representación de De Navy y Hardenberg? Es una herramienta muy poderosa. Yo recomiendo que la revisen, traten de recrear esto que hemos hecho hoy. ¿Por qué? Porque les va a servir mucho en la implementación real de su brazo robot, del brazo o de la estructura que vayan a crear. Esto es robótica, ¿no? Eso es el poder parametrizar, el poder sacar un modelo matemático de su estructura mecánica. Eso es robótica, eso les permite a ustedes calcular exactamente cuál va a ser el posicionamiento de su robot. Y ese es el principio de funcionamiento de esos brazos industriales, ¿no? Entonces, yo les pido que traten en la medida de sus posibilidades de replicar y llevar a la práctica, a la realización práctica, estos conceptos. Y van a ver que no van a tener ningún tipo de pierde ahí, ¿no? ¿Ok? Bueno, chicos, ha sido todo respecto de este repaso. Vamos a tratar de continuar la próxima semana con lo que estábamos viendo de lógica difusa. Y pues nada, sería eso, sería todo por hoy. Yo les agradezco la asistencia. Si no tienen alguna consulta, algún comentario, pues podríamos dar por en la sesión de hoy.